Amén, ñañitos. Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro programa, mis amados hermanos, y le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano amado Argelio Rocha desde Nicaragua. Nuestro hermano nos estará dando los 20 minutos de reflexión sobre la esperanza. Así que adelante, mi hermanito Argelio. Amén, hermano. Buenas noches a todos, hermano. Bendiciones en el Señor. Muchas gracias, hermano, por darme el privilegio de dar este tema especial, ¿verdad?, que tenemos en este programa de la esperanza. Pues el tema lo he titulado Esperanza viva y activa. Precisamente, ¿verdad? Esta esperanza viva y activa que vamos a estar viendo en la palabra de Dios, precisamente debe de estar en el ministerio, en los ministros, los evangelistas, los predicadores, los maestros. Precisamente de allí debe nacer esa esperanza, una esperanza viva y activa, una esperanza no muerta. Una esperanza puede ser activa, pero puede ser muerta. Una esperanza que está muerta, ¿verdad? Precisamente es cuando hay muchas decisiones humanas. El mundo vive, todo el mundo vive en esperanza. Todo el mundo el día de hoy es religioso, todo el mundo cree en Cristo, cree en Dios, pero y tienen una esperanza, pero todos ellos se dirigen por decisiones humanas. Pero también en el ministerio de las iglesias de Cristo, muchas veces esta esperanza viva y activa que hay en los ministerios en la iglesia de Cristo, no es una esperanza viva, es una esperanza muerta, porque muchas veces no acudimos a la dirección de nuestro Dios y luego lo que acudimos es a la dirección humana. Esto se da, creo que en todo el mundo, porque así está escrito en todas las cartas de los apóstoles, muchos ministerios con muchos problemas y el día de hoy esto se ha multiplicado en los ministerios. Primeramente vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 4. Y este versículo surge de una pregunta, ¿verdad?, de aquellos primeros ministros que son los elegidos, los primeros siervos de Jesucristo, los elegidos para ser apóstoles, lo cual, ¿verdad?, ellos estaban interesados en ser los mejores. Y Cristo quiere que nosotros seamos los mejores o que todos los ministros seamos los mejores. Pero para eso tenemos que tener el conocimiento de nuestro Dios para ser los mejores en una esperanza viva y activa. Dice así la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 4. Vamos a subir el volumen. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. Amén. La importancia del versículo, ¿verdad?, de la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es que Él quiere que seamos importantes en el reino de Dios. Pero para eso debe de haber una humillación. Pero esa humillación no debe de ser, ¿verdad?, que por lo tal nosotros no podamos aplicar la palabra de Dios. La humillación que está hablando la palabra de Dios es de acuerdo a que nosotros debemos de esperar recibir órdenes y así luego aplicar órdenes. Jesús dijo, ¿verdad? Allí en el Evangelio de Juan 12:49 dice, yo hago lo que mi Padre me ordena. Yo no puedo hacer nada por sí mismo. Yo hago lo que mi Padre me ordena. Esa era la humillación que tenía Jesús, mas sin embargo en esa humillación que tenía Jesús, Él vino a hacer justicia. Y esa justicia que Él vino a hacer en la esperanza viva que los regala a nosotros, a cada uno de nosotros en el ministerio, es que también nosotros debemos de vivir la justicia y hacer justicia. Vamos a leer ahora lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 38 y 39. Y dice así la palabra del Señor. El hombre se arrodilló delante de él y le dijo, creo, Señor. Luego dice el 39. Entonces Jesús dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven
se queden ciegos. Pero ¿quiénes serían esos que ven y se quedaron ciegos? Precisamente el comentario en este capítulo, ¿verdad?, es Jesús y los maestros de la ley. Los maestros de la ley, supuestamente ellos aplicaban la ley, pero la aplicaban a su manera, no la aplicaban en la justicia de Dios. Jesús está aplicando, ¿verdad?, la justicia de Dios, y luego les dice: los que ven queden ciegos. Si hay una ceguera espiritual, podemos esperanza muerta. Y esta ceguera espiritual es cuando hay decisiones humanas. Puede haber una esperanza supuestamente que se ve viva, pero es muerta, supuestamente se ve activa y sí activa, pero no funciona porque es muerta, no viene en la justificación de Dios. Así que si Jesús vino a hacer justicia, también Él ha ordenado a nosotros que hagamos justicia, y esa justicia es sobre la palabra de Dios para que la esperanza sí sea viva y esté activa en cada uno de los ministerios que nuestro Dios lo ha regalado, no solo en los servidores, en los miembros de la iglesia, sino también entre los predicadores. Todo esto tenemos que verlo, ¿verdad?, de acuerdo a que esa esperanza debe funcionar activamente en la justicia de nuestro Dios. Pero para ello nosotros debemos de darnos cuenta algo importante que Jesús dijo a sus seguidores. Jesús dijo a sus discípulos, y lo sigue diciendo a nosotros como seguidores de Él, como ministros de la palabra de Dios. Él lo sigue diciendo en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Pero ¿de qué pecado está hablando la palabra de Dios? En la Reina Valera dice: todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. El que hace pecado es aquel que hace mandamientos, es aquel que se autodenomina cuando no ha venido una dirección de Dios, y luego sí él se autodenomina como un ministro de la palabra de Dios. Ya decía, ¿verdad? Esto sucede mucho en las iglesias de Cristo, pues yo me he dado cuenta en muchas partes en Nicaragua, podemos hablar del occidente, del norte, del sur, y en todos estos movimientos de autodominarse se da, y luego el ministro es esclavo del pecado, y el grave problema es que estos ministros son apoyados por otros ministros, y luego, ¿verdad?, toda la iglesia se va contaminando en ser esclavo del pecado, aún por falta de conocer la verdad. Y la verdad es que nosotros tenemos que trabajar en la dirección de la palabra de Dios, en un ministerio de honestidad, de acuerdo a que sea Dios quien lo ha puesto de ministro, y no ministros por autodominarse, ministros sin autorización de Dios. Miremos lo que dice siempre en el Evangelio de Juan 8, versículo 54. Dice así la palabra del Señor. Jesús contestó: si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale nada. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Padre. ¿Con quién estaría hablando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 54? Con los maestros de la ley, con los ministros de la palabra de Dios. Pero qué importante lo que dice Jesús. Contestó: si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale nada. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. No precisamente, ¿verdad?, decir que tenemos una esperanza viva en Dios, sino saber que si nuestro Padre en realidad es Dios, cuando nosotros nos damos honra, honor, lo autodominamos en un ministerio de la palabra de Dios, dándolo honra a nosotros mismos. No, la honra no viene de Dios, lo cual somos esclavos del pecado y tenemos una esperanza activa, pero una esperanza muerta, no la esperanza viva que Jesús nos ha traído. Y Jesús trajo esta esperanza viva precisamente al pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Si nosotros leemos Hechos 2, versículo 40, dice la palabra de Dios: apártense de esta generación
perversa. Todos los ministros en el tiempo que vino Jesús, los ministros que trabajaban en la palabra de Dios, era una generación perversa. Por lo cual, ¿verdad? Aún estando Jesús con ellos, no pudieron conocer a Jesús. Pero luego Jesús los deja el ministerio de la palabra de Dios en la iglesia de Cristo, conformada por los apóstoles, en la dirección de Dios, en la dirección de Jesucristo, a la dirección de los evangelistas y predicadores. Pero también los mismos apóstoles recomiendan algo muy importante como recomendó el apóstol Pablo. Este ministerio, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una esperanza viva en el Señor, debemos de vivirlo así como ordena el apóstol Pablo y ordenan los apóstoles en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer parte de lo que dice Hechos 20, versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. Hechos 20, 26. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me va a castigar si alguno de ustedes no se salva. ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? ¿Y a quién le diría eso el apóstol Pablo? A los líderes en Mileto. Los reunió y les dijo, ¿verdad? Esto es así, así, así. Ustedes tienen que cuidar, ustedes tienen que vigilar, ustedes tienen que estar activos, ustedes tienen que tener una esperanza viva y activa en la justicia de Dios. ¿Por qué se debe de tener esta esperanza viva y activa en la justicia de Dios? Leamos lo que dice el versículo 31. Por eso tengan cuidado, recuerden que por 3 años, día y noche, y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarlo sobre cómo deben vivir. Durante 3 años, dice el apóstol Pablo, nunca dejé de aconsejarlos cómo deben vivir. Si nosotros leemos el versículo 30, dice así, incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Incluso del mismo ministerio. En el mismo ministerio, dice el apóstol Pablo, está el problema. Y si nosotros, ¿verdad? Tenemos una esperanza en Dios y solo hablamos de la esperanza que va acompañada de la fe en la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, pero nosotros no estamos en la esperanza viva y activa de vigilar el ministerio, caeríamos en el error de ser esclavos del pecado. Esto del ministerio, ¿verdad? En la palabra de Dios es bien cuidadoso, debemos de ser bien celosos de acuerdo a lo que ordena nuestro Dios. Porque de hecho nosotros debemos de hacer justicia o juzgar, sí, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras posiciones o a nuestras decisiones. Para eso, ¿verdad? Quedó escrito acerca de los ministerios, cómo vinieron siendo ordenados, cómo se ordenó el ministerio en los maestros, predicadores, servidores y la iglesia, y luego en ese orden, ¿verdad? Debe de vigilarse si hay algo que no está en orden. Y cuando las cosas no están en orden, no es que las personas se condenan, sino que debe de advertírseles el cuidado que deben de tener, porque si no se les advierte, y más bien en vez de advertir, apoyamos estos ministerios, caemos en el grave error de tener una esperanza muerta. Puede estar activa, ¿verdad? Pero sería una esperanza muerta y es lo que está sucediendo en muchos ministerios. El ministerio de la palabra de Dios, según lo que encontramos, ¿verdad? En la esperanza que Dios lo ha dado en ministerio a cada uno, ¿verdad? De los ministros, predicadores, evangelistas, maestros, servidores, está ordenado. De hecho, ¿verdad? Todo debe de venir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a un mandato de Dios por medio de Jesucristo, por medio de los apóstoles, a evangelistas, predicadores y maestros. Vamos a leer un poco acerca de estos ministerios y su orden para que haya una esperanza viva y activa. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estimado Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato
de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Allí debe estar, como dice allá la carta a los Hebreos, la mirada en Jesús. Viene ordenando Dios, Jesús y el apóstol Pablo a Timoteo. Mi verdadero hijo en la fe, que la paz, la misericordia y las bendiciones de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. ¿Qué significa estar con nosotros, nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros tenemos una dirección, como está hablando el apóstol Pablo, primero Dios, Jesucristo, mandato de Dios a Jesucristo, al apóstol Pablo, a Timoteo. Ahora miremos lo que dice la palabra de Dios en la carta a Tito. El apóstol Pablo escribiendo a Tito y vamos a leer el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor, Tito capítulo 1, versículo 5. Te dejé en Creta para que pudieses terminar lo que queda por hacer y nombrar ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo, como te dije. Entonces dice Pablo, yo tengo la autoridad de Dios en Jesucristo. Ahora yo ordeno a Tito que establezca ancianos en cada iglesia, en cada pueblo, como te dije, en la dirección de Dios. O sea, esto no puede salirse, ¿verdad?, de la dirección de Dios. Si alguien se establece por sí solo, yo haría una pregunta. ¿Cómo estarán estos ministerios donde por sí solo se establecen ellos como líderes, como ministros, y luego, ¿verdad?, hacen caer hasta grandes predicadores y grandes maestros que apoyan estos ministerios? Pero la verdad, estarán en la esperanza viva de la dirección de Dios y la dirección de Cristo. Pues según la escritura, ¿verdad? No hay una esperanza viva, sino una esperanza muerta, porque no está el orden de Dios. Vamos a leer lo que dice siempre en el orden de Dios para una esperanza viva, Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fue enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe en él y para que conozcan la verdad que enseña cómo servir a Dios. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera. Y Él no miente. Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y la dio a conocer a través del mensaje que me encargó anunciar. Hago este trabajo por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? El apóstol Pablo allí, ¿verdad? Él enalteciéndose con qué orgullo, poniéndose, ¿verdad? Él allí ordenando a Tito. Pero precisamente porque el apóstol Pablo se enaltece y se enorgullece hablándole a Tito de esta manera. Porque ha sido llamado por Dios, porque ha sido llamado por Jesucristo, porque es Dios quien le ha encargado un ministerio, porque es Jesucristo el que lo llamó a un ministerio y luego le encargó el ministerio de ordenar los ministerios. Ahora Él está ordenando los ministerios para que no vayan a tener problemas los ministerios. Pero en la esperanza viva y activa que tenemos nosotros, estarán todos los ministerios en las iglesias de Cristo vigilados de esta manera, a como ordena el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras. Como dice allá la palabra del Señor, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, pues he venido para que los que ven queden ciegos y los ciegos puedan ver.
Para que nosotros podamos ver esto, tenemos que humillarlos ante la dirección de la palabra de Dios. Ver esa esperanza viva que los ha regalado nuestro Dios en el ministerio. Pero si nosotros pasamos por encima de estos ministerios y los autodominamos, predicadores, maestros, evangelistas, líderes de un ministerio, pasando por encima de todo esto, pues yo creo que se repite la palabra de que pareciera que ven, pero están ciegos. Y a los que los dicen ciegos, porque muchas veces los dicen ciegos, pues yo primero miro la palabra de Dios si en realidad estaría ciego, para así, ¿verdad? Tener temor de alguien que me pueda decir ciego, porque así me han dicho, y así, ¿verdad? Yo mismo me aplicaría la ley de Dios, si así fuera, pero si yo sé que esto viene en la dirección de Dios, de que Dios me ha permitido un ministerio, pues yo sé que siempre van a haber críticas, pero yo tengo una esperanza viva, una esperanza activa en la dirección de nuestro Dios y espero que todos los ministros que estamos aquí reunidos tengamos esa misma esperanza que tenía el apóstol Pablo para darla a los ministros, para darlo a los maestros, para darla a los predicadores y así también, ¿verdad? Tener esa esperanza viva de una fe que los va a llevar a una vida eterna, no precisamente porque nosotros estemos orgullosos de un ministerio, lo cual sería que Dios nos los ha dado. Sí, los ha dado Dios un ministerio, pero siempre, ¿verdad? Como decía, sea examinado en la palabra de Dios. Y de esa manera transmitir esa esperanza viva a los servidores, a la iglesia y a todos los ministros que en realidad queremos llevar una vida de justicia, como Jesús dijo, vine a hacer justicia para que esa justicia los pueda llevar a una esperanza de una fe de la vida eterna. El Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias, mi hermanito Argelio Rocha, por esta reflexión sobre el tema de la esperanza. Vamos en esta hermosa noche, vamos a